El periodista Orlando Martínez fue una de las figuras de los medios de comunicación que más enfrentó el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. El gobierno de 1966 a 1978. Orlando Martínez, además de periodista, era político, cosa que muchas personas en República Dominicana desconocen. Él era miembro y posterior presidente de el PCD, Partido Comunista Dominicano, o como popularmente se le llamaba, el PACOREDO. Dentro de ese partido asumió una postura muy nacionalista y muy cercana en esa época a la revolución cubana de Fidel Castro, que ya era un gobierno y que ya se conocía de las cosas positivas que en materia de salud, en materia de educación, de seguridad y de democracia, por lo menos lo que se entendía como democracia, los años 70, estaba realizando en Cuba. Orlando Martínez pasó del ejercicio periodístico a la obstinación en cuanto a la figura de Balaguer. ¿Por qué lo digo? Porque Orlando Martínez, desde los medios, en los cuales tenía acceso y sobre todo su columna Microscopio, empezó a escribir sobre el gobierno de Balaguer, las cosas que en términos negativos, en cuestión de democracia, no estaba realizando. Y posteriormente pasó entonces a una obstinación con la figura de Balaguer, a decir cosas en lo personal de Balaguer, a ofender la figura de Balaguer. A tal extremo que llegó a decir que Balaguer era maricón, para aquellos que no lo saben, y también que Balaguer había sido castrado, que Trujillo le había castrado, sin contar que era un muñequito de papel, que era un corrupto, que era un ladrón, no sé cuántas cosas. Diario escribía sobre Balaguer. Por eso, dicen muchos, olvidó el ejercicio periodístico y se fue al plano personal. En una ocasión llegó a la República Dominicana una comisión del Partido Comunista Cubano. Y esa comisión, para ver los niveles de democracia que había en el país, fue recibida en el Palacio Nacional por el presidente Balaguer. Y también se reunieron con otros sectores. Dentro de esos sectores se reunieron con la oposición política, que para la época lo representaba el Partido Revolucionario Dominicano, el de Juan Bosch, que todavía no se había dividido. Cuando esa comisión del Partido Comunista Cubano se reunió con Juan Bosch, eso fue una ofensa para Orlando Martínez, porque él entendía que siendo él miembro del Partido Comunista Dominicano, el PCD, era con él que debía reunirse. Y entonces pasaron a ser no un enemigo, sino dos enemigos los de Orlando Martínez, a partir de su criterio, Balaguer y Juan Bosch, que tampoco los historiadores, ni los PLDistas, ni quienes hablan de la figura de Orlando Martínez destacan esos datos, como tampoco destacan que Manolo Tavares Justo, el esposo de Minerva Mirabal, también era enemigo de Juan Bosch. Y hablan de que él murió tratando de reponer el gobierno de Juan Bosch, el gobierno constitucional. Eso es mentira. Y hay datos, y tengo los datos para desmentir eso. Eso es mentira. Pero eso no es el tema. Orlando Martínez, diario, escribía o en contra de Juan Bosch o en contra de Balaguer. El día que no lo hacía en contra de Balaguer, lo hacía de Juan Bosch. Y el día que no lo hacía de Juan Bosch, lo hacía de Balaguer. Es por esa situación que en el día de hoy su muerte ha seguido siendo un misterio. Y aunque en el año 2000
Leonel Fernández, que impartió clase en la UAS de sociología, que se identificó con la causa de Orlando Martínez, quiso hacer justicia abriendo juicio a los presuntos implicados en su muerte. Eso no fue posible. Y a pesar de que le cantaron 30 años a los supuestos autores, en el 2002 tuvieron que dejarlo libre por insuficiencia de prueba. Por lo que yo siempre digo, si aquí no se esclarece una situación, un asesinato en una semana, mucho menos 25 años después. Orlando Martínez lo mataron en marzo del 75 y es en el año 2000 que Leonel Fernández intenta recabar información y abrir, por así decirlo, las investigaciones para dar con los autores. Pero 25 años después, el juicio fue en el año 2000 y ya en el 2002 estaban sueltos. Pregunten a ver si están presos lo del famoso juicio de Orlando Martínez. Hago esta reflexión para caer entonces a la situación que está enfrentando Marino Zapete. Marino Zapete es un periodista que ha abrazado la honorabilidad, que ha abrazado la pulcritud y la claridad en el manejo de los fondos públicos. Y desde el gobierno de Hipólito Mejía ha venido teniendo dificultades con el gobierno. Recuerden la paliza que le dieron en el gobierno de Hipólito Mejía, en la que estuvo ahí envuelto Guido Gómez Mazara, que en esa época era consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Que incluso creo que hasta una pierna le eleccionaron, le dieron una paliza. ¿Por qué razón? Porque estos gobiernos, sobre todo el de Hipólito Mejía, y después el de Leonel, y después el actual gobierno, vendieron unos proyectos a la nación que fueron creíbles y que estas generaciones creyeron. Vamos a decir que en el primer gobierno de Leonel, del 96 al 2000, no se vendió eso, a él sí se le vendió como una figura, como un hombre joven, como un muchacho que podía traer elementos positivos al país, como tal que lo trajo. Modernizó el Estado, por así decirlo. Modernizó el Estado dominicano. Pero Hipólito Mejía, que hizo una campaña agresiva en cuanto a la corrupción, en cuanto a la sinceridad, las manos limpias, eso se cayó. Y Marino Zapete, centrado, ¿verdad?, en lo que debe ser un gobierno pulcro, un gobierno responsable, ha asumido esa lucha. Y ya ustedes ven lo que estuvo enfrentando en esta semana y lo que estará enfrentando, porque eso todavía no ha parado ahí. La hostigación que desde el gobierno, yo digo, desde una posición en el gobierno, trae como resultado una borrachera, porque para mí lo del procurador, si eso es verdad, eso es una borrachera del poder, de no saberlo manejar. Pero en términos personales y en términos familiares, Marino Zapete, usted tiene que cuidarse, porque usted ha hecho unos pronunciamientos de que no le importa morir por la patria, no le importa morir por la defensa de sus ideas. En eso estamos claros. Y muchas personas en ese aspecto le apoyamos. Pero una figura como usted, que tiene familia, que tiene hijos, debe pensar más allá del empleo, más allá de la posición, más allá del enfrentamiento contra el Estado. Usted conoce el Estado más que nosotros, los que estamos abriendo unos pasos en estos medios. Y usted sabe las cosas que se hacen desde el Estado y la impunidad que hay y las cosas que pueden suceder y que por más que investigan no se llega a resultados. Yo imagino que usted se ha leído Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, de Balaguer. Balaguer dice en esa obra que no hay forma de aquí lograr una investigación seria de algo, porque siempre se va a buscar la forma para encubrir a los culpables, y cuando se logra llegar a un supuesto culpable, fácilmente es un inocente. Usted tiene que cuidarse un poco.
ha contado con el apoyo de toda la comunidad periodística y de la ciudadanía en sentido general. Porque la población está cansada de mentiras, de cosas que se ven, que no hay que buscarla mucho. Eso está ahí, eso se ve. Y por más justificación que se le quiere dar, eso es imposible a los actos de corrupción en que se está cayendo. Yo digo, en la desvergüenza que se está cayendo desde diferentes organismos. Y la posición del Procurador General de la República, que todo apunta a que él es el hombre detrás del telón, debe ser otra. O sea, hay cosas que hay que dejarla pasar, pero a veces la borrachera del poder entiende que no, que hay que ser intolerante. Si se cometió un desliz que benefició a su hermana, si se cometió un desliz con el exministro de Obras Públicas y que benefició a un pariente directo de otro funcionario, simple y llanamente eso hay que investigarlo. Y si hay, como he dicho en otras ocasiones, si hay que pedir disculpa, si hay que reconocer y si hay que renunciar a posiciones, eso debe hacerse, señores. Porque no pueden ustedes vivir apegados a las posiciones y creerse que todo se puede justificar. Como decía Nicolás Maquiavelo, que hasta el mal se podía justificar. Entonces no puede el procurador asumir esa posición. Y Zapete cuidarse porque figuras que enfrenten de manera directa acciones indebidas desde el gobierno, hay pocas en la sociedad. Y hay más bocinas pagadas que aquellos que de manera independiente intentan hacer un juicio para edificar un poco esta sociedad que tanto lo necesita. Entonces, quise hacer esta relación entre Orlando Martínez y Marino Zapete, que yo diría es el nuevo Orlando Martínez de esta época, pero debe tener un poquito de cuidado, pensar siempre en su familia, pensar siempre en sus hijos y pensar siempre en que la sociedad le necesita, y le necesita es ahí en los medios, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Ese apoyo que la sociedad en sentido general le ha brindado es porque le necesita y es por ese trabajo que ha hecho. Pero la sociedad no es una persona que la va a cambiar. Somos todos los que debemos integrarnos para que las cosas cambien y para que las autoridades no sigan haciendo lo que hasta ahora han estado haciendo delante de todo el mundo, pero que ellos, a veces por borrachera, se consideran intocables. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, los comentarios de Florentino Paredes.